Regresamos a Despierta con CDN. Hoy nuestra entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe es con Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, a quien le damos los buenos días, al igual que a Albanelis Familia, la directora de CDN, que nos acompaña este día. Bienvenido, Yayo. Bueno, muchas gracias por concedernos esta oportunidad y a sus órdenes. Gracias, yo estuve llamando Yayo, pues yo tenía el teléfono de él, pues lo registré Eduardo. Ah, bueno, pero a usted se le acepta Eduardo Yayo. Pero Yayo es el único funcionario que tú le puedes decir su nombre de apodo de anterior. Algunos dicen ministro. No, señor director, Yayo. Señor director de aduanas. Me voy de aquí. Dejen su relajo. Don Yayo. Pero grande es cuando es un viceministro, hay que decirle señor viceministro. Yulisa, yo cumplí en estos días, cumplí yo 32 años. 32. Estás en la política, en la política. ¿Por qué yo te veo que tú te ríes? En la política será. Yo dije 32 y tú Porque te ríes. somos de la misma edad. Se demuestra que es de la casa porque mire cómo comenzamos. Tú te inscribes entre los funcionarios rompe récord. ¿Cómo así? Perdón. Rompe récord. Hay funcionarios que todos los meses rompen un récord. Dile que no. Pero Yayo. vi recaudaciones. Salte de ahí ya. Salte de ahí. Tecnología. Vi que estábamos por Puerto Plata. ¿Qué fue lo que inauguraste? Mire, don Nelson, lo de romper récord o no romper récord, yo lo que sí creo es que el gobierno de Luis ha sido un gobierno transformador de esta sociedad. Y le doy gracias a Dios que en la Dirección General de Aduanas tenemos cosas que le podemos presentar al país. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, solo el 40% de la carga que entraba y salía de nuestro país era revisado por tecnología de rayos X. Hoy, más del 90% de esa carga es revisada por tecnología de rayos X. Eso nos presenta ante el mundo como un destino para negocios con seguridad, con homologación de los procesos de seguridad de todo el mundo. No es que todo está resuelto, pero sí podemos decir que ya somos un destino comercial de primer orden. Eso se refleja en nuestras exportaciones, en los niveles de flujo que hemos tenido de incremento comercial. Solo este mes, el índice de Davos, que es donde se celebra el Foro Económico Mundial, presentaba a la República Dominicana como la economía de Latinoamérica que más incremento había tenido en intercambios comerciales, que nosotros nos habíamos abierto comercialmente en más de un 15%. En lo que usted me preguntaba puntualmente de Puerto Plata, es que las Naciones Unidas, viendo el ejercicio que hemos hecho en el gobierno de Luis Abinader con el tema de la persecución de estos índices de criminalidad, de armamentos, de drogas, etcétera, nos donaron, porque nosotros aplicamos como aduana esa donación, y ellos nos donaron un camión móvil de rayos X que hemos instalado en Puerto Plata, que ya está dando unos flujos importantísimos. Entonces, el programa de 24 horas, que ya vamos cerca de los 60.000 contenedores despachados en menos de 24 horas. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas, el promedio de despacho de todas las cargas era de casi 9 días. Nosotros lo hemos reducido todo a 2 días y 15 horas. Eso parece un tema simple. Sin embargo, eso representa para la economía dominicana un ahorro en costos de almacenamiento, de luz eléctrica, de transporte, que nosotros hemos calculado con la ayuda del Banco Central en más de 2.000 millones de pesos. De dinero que no gastaron los importadores, los exportadores en pagando almacén, en pagando luz eléctrica, en pagando seguridad, porque lo pudimos reducir el tiempo de despacho. Entonces esas son algunas, por no hablarles de que cuando nosotros llegamos a aduana, la ley que regía el comercio exterior de la República Dominicana, agárrense de su silla, era de 1942. En 1942 no había ni televisión en este país, mucho menos fax, email, etcétera. Correo, teléfono inteligente, etc. Nosotros tenemos una ley que finalmente la pudimos promulgar después de 20 años en el Congreso, para atrás y para adelante, y entrando y saliendo, y los diversos intereses que conviven alrededor de aduana no se habían puesto de acuerdo. Con el liderazgo de Luis Abinader, con el trabajo de todos nosotros promulgamos esa ley, le hemos promulgado 3 reglamentos nuevos. Y de algo que ojalá ustedes me den la oportunidad para explicarle un poco más, tenemos finalmente un gabinete logístico. Yo veía al presidente de la República en estos días hablando del gabinete del agua, así como tenemos el gabinete de la construcción, así como tenemos el gabinete de agricultura. Él ha incorporado la logística como uno de los gabinetes con los que se van a planificar las ejecutorias de gobierno, y ese gabinete es
dirigido coordinado, por la Dirección General de Aduanas. Y eso es una muestra, porque quien les habla cree que el futuro económico de este país está ligado al desarrollo de nosotros como potencia logística, como hub logístico. Entonces, esas son algunas de las cosas que a mí personalmente me hacen sentir que el paso nuestro por la Dirección General de Aduanas, que ya debe ir finalizando, porque este periodo de gobierno termina en agosto, aunque Luis va a ganar las elecciones, pero hay otro periodo de gobierno donde tendremos que ver cómo eso se acomoda. Y yo creo que estos 4 años que ya van rumbo a terminar, nosotros no podemos decir que hemos terminado, pero sí que vamos por buen camino. Otros récords son las recaudaciones. Bueno, por lo menos supera las metas que te propone cada año. Sí, en el año, mira, el primer año la superamos casi en un 30%. Eso fue un ahorro, o sea, un exceso presupuestario para la economía dominicana de cerca de 60.000 millones de pesos, que eso ayudó, tanto el trabajo que hicimos en la DGA como nuestros hermanos de la Dirección de Impuestos Internos, pudimos paliar el tema de que no hubiera que hacer una reforma fiscal de manera perentoria, pudimos subsanar los subsidios de los combustibles, pudimos ampliar los planes de asistencia social que tiene el gobierno dominicano, y eso se hizo sin que a los dominicanos les subiéramos un peso de impuestos. Y eso fue gracias a esta gestión. Después del segundo año tuvimos un incremento, o sea, una superación de la meta presupuestaria de un 21%. Y ahora, en el año 2023, que evidentemente la economía del mundo tuvo una readecuación a raíz de que ya nos normalizamos todos por el COVID, tuvo una situación, ahí evidentemente ya los números de crecimiento presupuestario fueron menos, pero como quiera, el año de más recaudación absoluta de la Dirección General de Aduanas fueron el año 2022 y el año 2023, que eso se calcula haciendo un ejercicio con la tasa del dólar, haciendo un ejercicio en el crecimiento económico. O sea, que no es el clásico inflacionario de que ahora es más que hace 5 años, no. Es en términos absolutos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduanas representaba el 18% de los ingresos del Estado. Hoy representa el 25% de los ingresos del Estado. Cuando nosotros llegamos éramos el 3% del Producto Interno Bruto, hoy somos el 5% del Producto Interno Bruto. O sea que ahí te explica que la participación de aduana en la economía ha sido un porcentaje casi un 20% más de lo que era en el 2019, el último año prepandemia. Y eso es importantísimo porque la tendencia en el mundo entero es que las aduanas participen menos, porque el mundo entero se mueve hacia los acuerdos de libre comercio y las aduanas se alimentan económicamente de los aranceles que pagan los bienes y servicios cuando cruzan fronteras. En nuestro caso, aún los acuerdos de libre comercio entrando en vigencia y reduciendo los aranceles, hemos podido buscar eficiencia, buscar ahorros que han hecho que la aduana dominicana participen con más amplitud en los ingresos del Estado. Yayo, ok, más ingresos en el 2023, sin embargo es por importaciones, no por exportaciones, porque estábamos revisando los números de aduana y bajamos un poco en términos de exportación, el sector minero se quedó atrás. ¿Fue que importamos mucho más que importamos? No, definitivamente el ingreso de la Dirección General de Aduanas es por las importaciones. Por las exportaciones se pagan unas tasas por servicio, pero son muy mínimas y nunca representan más del 4 o 5% del ingreso total de las aduanas. Con el sector minero, en el año 2023 se produjeron algunos factores. Por ejemplo, el ferroníquel, que es una de los insumos mineros más importantes que tiene la República Dominicana, sufrió un desplome en el precio mundial. Inclusive hubo varias empresas dedicadas al ferroníquel que quebraron en el mundo y que cerraron. Inclusive ustedes que le dan seguimiento a todos estos temas podrán saber que aquí la empresa dominicana que trabaja con ferroníquel, que ha tenido que ser asistida y estamos en negociaciones porque hay una quiebra. Entonces eso afectó al sector minero y también hay que decirlo, y lo digo con muchísima pena y pidiéndole al Altísimo que ayude al hermano pueblo haitiano. En el 2023 tuvimos 7, 8 meses con la frontera prácticamente cerrada y hay muchos productos de exportación que van a Haití y cuando eso se reduce, evidentemente nos resentimos y es otro de los logros del gobierno de Luis Abinader
que hemos podido, por ejemplo, bueno, en un momento dado que no se estaban vendiendo los huevos que cruzan la frontera, bueno, pues se lo estábamos mandando a las islas cercanas y hubo que hacer ahí, yo felicito a Ito Bisonó como ministro de Industria y Comercio, que gestionó esa parte por el gobierno y se buscaron otros mercados y se hicieron cosas, inclusive yendo en auxilio de los productores de pollo, de los productores de muchos rubros, porque la verdad es que el granero de la economía haitiana somos nosotros. Entre el 70 y el 80% de todo lo que se consume en Haití pasa por aquí. Entonces, el cierre de la frontera, que se ha comenzado a normalizar, la última vez que chequeé las estadísticas, ya estábamos de nuevo en un 70%. Sí, cerraron como un 70%. Ya estábamos en un 70%. Lo que pasa es que esta semana veo que de nuevo los vecinos tienen calamidades allá. Dios quiera que puedan sortearlas. En tu intervención anterior hablabas de que quizás es un momento para cerrar tu actividad o tu liderazgo frente a la Dirección General de Aduanas. No puedo evitar preguntarte a dónde vaya Sánchez Lobatón en la próxima administración. Y, segunda pregunta, rapidito, la oposición ataca al gobierno, sobre todo en el ámbito económico. Quiero preguntarte por qué consideras, y si consideras que están en lo cierto o no. O sea, dicen que ustedes han manejado fatal la economía, es una versión sobre todo del expresidente Leonel Fernández, que insiste en que él es una suerte de protector del pueblo dominicano en materia económica. Interesante tu pregunta, especialmente esa última parte. Pero primero, yo no sé dónde el presidente de la República requerirá mis servicios, o si los requerirá. Para mí es un privilegio y un honor acompañar a Luis Abinader en su gabinete. Trabajé por él desde los inicios de este proyecto que fue PRM y de su proyecto presidencial, pero a los presidentes de la República uno no le pone condiciones. Entonces, yo creo que fuimos designados por un periodo que, si todo salía bien, era 4 años. Ya después, si él gana las elecciones en el periodo de transición, él decidirá. Yo sí creo que he trabajado para acompañarle, le seguiré acompañando. ¿Dónde, cómo y cuándo? Eso habrá que debatirlo entre mayo y agosto, en esos meses de transición. Pero yo estoy preparado mentalmente para que mi ciclo culmine en agosto de este año. Esa es la planificación. Ahora, cualquier otra cosa que suceda a partir de ahí, yo no me veo diciéndole que no a Luis Abinader en lo que él proponga, pero eso hay que preguntárselo a él. Ya lo de la economía dominicana, yo te puedo decir lo siguiente, que lo diga yo, bueno, pudiera tú o cualquier televidente pensar que yo soy un poco objetivo. Entonces yo no lo voy a poner en palabras de Yayo. La Organización Internacional del Trabajo nos felicita como el país de menos desempleo de la región. La Organización Mundial del Turismo nos felicita como el país que mejor recuperó el turismo del mundo entero. La Organización Mundial de las Aduanas nos felicita celebrando su Congreso Internacional en Punta Cana aquí hace 4 meses. Nos galardona promoviendo un dominicano a una posición muy importante en Bruselas, en la Organización Mundial de las Aduanas, y te acabo de contar que nos donan unos rayos X. En el Foro Económico Mundial de Davos, que por cierto, uno de los primeros presidentes dominicanos, creo que el primero que fue Leonel Fernández, o sea, él lo conoce bien. En ese foro nos felicitan como la economía de mayor crecimiento de la región, como la de mayor estabilidad. Pero además, vámonos al Banco Central y a las cifras del Banco Central, que por cierto, el gobernador del Banco Central no es designado por Luis Abinader, es designado por Leonel Fernández, y gozaba de toda su confianza y de todo su respeto intelectual. Y el gobernador del Banco Central ha hablado de la economía dominicana, de su crecimiento de un 11% primero, después de un 6%, y ahora de aproximadamente un 3% en un mercado regional donde nadie superó el 1.5% en la región de Centroamérica del Caribe. Hemos paliado la inflación que se dio en el mundo entero, los estallidos sociales que viste en Ecuador, los estallidos sociales que viste en Colombia, los estallidos sociales que viste en Guatemala, que vivimos en Nicaragua, y en República Dominicana no se protestó un solo día, porque hicimos una ley de tasa cero, porque fuimos en auxilio de los productores y hemos mantenido, dentro de la realidad de que hemos vivido una de las épocas inflacionarias más importantes de la historia de la humanidad, porque la última pandemia registrada no tenía el flujo comercial que el mundo tiene hoy, fue a principios del siglo XX. Esta pandemia, en medio del siglo XXI,
en el año 2020, le ha tocado al gobierno de Luis Abinader superarla. Entonces, pero bueno, si usted hace una encuesta en Montecristi, o la hace en Higüey, o la hace en Pedernales, nada te dice que la favorabilidad de Luis Abinader anda por debajo del 60%. Y creo yo que la favorabilidad explica cómo la gente se siente en su bolsillo, en su barriga y en su corazón. Entonces, la evaluación que hace el presidente Fernández de nuestra economía, que por cierto yo respeto, admiro y le tengo hasta muchísima condescendencia al presidente Fernández, creo que es un hombre de bien. Sin embargo, creo que anda en esta etapa de su carrera política equivocado con ese tema de la economía. Y ahora en febrero se lo vamos a explicar y en mayo se lo vamos a volver a explicar. No yo de nuevo, sino los votos de los dominicanos y dominicanas. Precisamente, Yayo, que le voy a tomar prestada una frase que Nelson repite mucho. Usted es un hombre del insight en el PRM y en el equipo de campaña del presidente Luis Abinader. Las expectativas que tiene el PRM con relación a febrero, no esa de la propaganda, sino la real. Y usted tiene una campaña bastante costosa como titular de la Secretaría de Asuntos de Finanzas del PRM. Me gustaría saber cómo va la inversión hasta ahora en la campaña y si va a tomar licencia, porque le estoy haciendo varias preguntas, ustedes ven, porque hay una línea de que se van a tomar licencia los funcionarios que participan en la campaña, pero solamente hasta ahora lo ha hecho José Ignacio Paliza. Mira, la razón por la que José Ignacio decidió solicitarle la licencia al presidente de la República es porque José Ignacio es el coordinador de campaña de Luis. Y al ser el coordinador de campaña de Luis, evidentemente sus funciones con el ministerio era como dicen, era mucho con demasiado. En el caso mío, yo no tengo ahora mismo una función específica en la campaña del presidente y como tal, si la llegara a tener, bueno, por supuesto que si el cúmulo de trabajo fuera tanto, etcétera, yo entiendo que es un ejercicio transparente y lógico lo de una licencia. Pero en este momento, la mejor campaña es el buen gobierno. Y cuando yo hablo de la Dirección General de Aduanas, de la manera que lo acabo de hacer, con el programa 24 horas, con el programa Exporta Más, con los rayos X, con los reconocimientos internacionales, yo creo que esa es la mejor manera de servirle al país. Aquí hay mucha, yo a veces digo, y creo, Yanesi, que lo he comentado contigo, que aquí a veces nosotros le tenemos como fobia o alergia a la política. Y la política no es otra cosa que la expresión más clara de la participación humana y es necesaria en la vida en democracia y es necesaria. La política no tiene nada de malo. Lo que puede tener de malo es los malos y malas políticas que usen la política en desmedro de la sociedad con uso de recursos del Estado y con otros abusos. Que sinceramente yo creo que nunca hemos tenido un presidente que se preocupe más porque eso no pase. Que puede haber errores, que puede haber gente desaprensivos que en un momento dado, bueno, de eso no estamos exentos ninguno. Claro, y más aún viniendo de una cultura política tan maleada, específicamente en los gobiernos del pasado, donde eso era costumbre. Y es como la gente, como la pelota, la gente está acostumbrada a que el Licey gane, cosa que yo detesto porque soy escogidista. Pero la gente está acostumbrada a eso. Entonces aquí hay mucha gente que dice, oye, los recursos de Estado, los recursos de Estado. Sí, pero no es por nosotros. Es porque lamentablemente los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana nos acostumbraron a eso. Entonces ya es parte como del lenguaje. Pero no ha habido una prueba fehaciente ni clara, más allá de un error, de una gente que parqueó un camión donde no iba, o de una gente que en un exceso de celo con un polochel de una institución. Pero nosotros nos estamos tratando de cuidar eso, porque nuestra lucha fue esa, Yanis. Nosotros fuimos una organización que surgió de esa lucha. Acuérdense, y yo lo digo esto sentido, inclusive estoy escribiendo algo al respecto, yo fui el abogado de Hipólito Mejía cuando nos expulsaron del PRD. Y yo fui a ese Tribunal Superior Electoral y ahí recibí yo más de 30 sentencias. Y era que si es verde, que si no es verde, que si es rojo, y todo estaba mal. Todo estaba mal. Y se demostró que era claro lo que nosotros decíamos, porque ¿dónde está la mayoría? ¿Y de quién sacó los votos después? Y nosotros lo único que estábamos pidiendo en ese momento era que nos dejaran contar los votos de lo que era el PRD.
Eso era lo único que pedíamos. Y tuvimos que formar otro partido, hacer todo. Entonces, nosotros sabemos lo que es luchar contra los recursos del Estado. Y en la médula de lo que es el Partido Revolucionario Moderno, lo que es Luis Abinader, no está ese comportamiento. Que pueda haber errores, que pueda haber gente en la rama, será. Y así, José Ignacio da un ejemplo con esto. Otras y otros lo haremos. Lo que pasa es que la otra persona que fue designada en la campaña de Luis es Farideh Raful, que es senadora. El otro es mi buen amigo Kelvin Cruz, que es el director de la campaña municipal. Son los únicos que es alcalde, no está en el Ejecutivo. O sea, nosotros no tenemos ahora mismo, la campaña presidencial no tiene más cargos y las campañas municipales en todo el país no tienen esa exigencia jurídica que pudiera tener la campaña presidencial, que empieza, por cierto, en términos legales, empieza ahora después de febrero. Ya. ¿Tenías otra pregunta? No, que teníamos pendiente la inversión en publicidad porque se ve bastante alta. Bueno, lo primero es que gracias a Dios eso es muy verificable. Porque vuelvo y te digo, a mí me gusta ir a lo verificable, no solo que lo diga yo. Toda esa inversión en publicitaria, están las compañías publicitarias que con solicitud de información pública te pueden decir. El Partido Revolucionario Moderno está manejando en este año electoral los mismos fondos que maneja la Fuerza del Pueblo, que maneja el PLD y que maneja el PRD. Son alrededor de 500 y tantos millones de pesos. Cada candidatura, porque ahora tú tienes que verlo en los municipales. Por ejemplo, Carolina Mejía en el Distrito Nacional tiene un tope de gastos. Puedo estar equivocado, Yanis, si lo digo así rápido, pero anda por un tope de gastos de 85 millones de pesos. Y así tú vas a Santo Domingo porque se calcula por el elector. Entonces, cada candidatura tendrá, al término de su elección, tendrá que presentarle a la Junta Central Electoral sus gastos, que no podrán en ningún momento exceder más del tope por elector. Y como te cuento, el PRM, lo que va a usar el PRM como institución es alrededor de 500 millones de pesos. Yayo, Participación Ciudadana, que ha sido un organismo en el pasado, fue amigo del PRM en la oposición a las elecciones del 2020, ha emitido 2 comunicados. En uno dice que el presidente debe abstenerse de hacer inauguraciones, aunque las inauguraciones se están haciendo sin la presencia de los candidatos a alcaldes. O sea que tal vez se podría decir que no infringe una violación directa a la ley electoral ni de partidos. Y el segundo comunicado de hoy temprano dice que se abstenga de la propaganda y que la limite, porque es violatorio de las 2 leyes también. Se ha criticado mucho, o al menos digamos que podría ser un trabajo de oposición, criticar las inauguraciones del gobierno en sentido general. Pero el papel de Participación Ciudadana, que ahora está, digamos que, al menos coyunturalmente y en los últimos días, emitiendo comunicados en contra de las acciones del gobierno, ¿merece alguna respuesta de parte tuya? Primero, Participación Ciudadana es una institución que la sociedad dominicana tiene mucho que agradecerle. Ha sido parte de la lucha democrática y de haber podido lograr los avances que estas últimas 3 décadas que creo que tiene Participación Ciudadana existiendo, han hecho muchas cosas positivas. Eso no quiere decir que yo pueda estar de acuerdo con todo lo que proponen, porque uno no lo está ni en su familia, con todo lo que uno habla en su familia. Yo creo que lo de las inauguraciones vuelve y apela a una narrativa de la antipolítica. Aquí es una narrativa que yo creo que debemos cuidarnos, porque vuelvo y digo, la política no es pecaminosa, la política es necesaria. Ahora, hay gente que, como en todo en la vida, en todas las profesiones, hay gente que se exceden de una manera o de la otra. Ahora, creo que lo que dispone la ley electoral es que ahora lo que está abierto es la campaña municipal, no la presidencial. Lo que no deben, jurídicamente hablando, estar inaugurando obras son los alcaldes que son candidatos. Luis Abinader no es candidato a alcalde. Sin embargo, creo que el presidente de la República siempre escucha esos pareceres, y si en algún momento tenemos que moderar algo, pues lo haremos, porque el deseo nuestro no es, bajo ningún concepto, entrar en discusiones estériles con sectores que a su vez son bien intencionados y que tengan o no tengan la razón, están haciendo un aporte positivo a la sociedad dominicana con sus observaciones. Pero la respuesta puntual, Yulisa, es que la ley no lo prohíbe. La ley habla de la campaña municipal, no habla de la presencia del presidente de la República. Ya cuando entremos en el proceso de mayo, después del 18 de febrero,
Entonces ahí sí le ascribe la prohibición a Luis Abinader, pero ahora mismo la ley no se lo prohíbe. Ya, yo terminamos, pero un minuto. Sabes que el tiempo en televisión es corto, lo que es mentira, porque un minuto tiene 60 segundos en televisión y en todas partes. Así es. Uno de los récords tuyos que yo no registro es el contrabando. La DNCD dice que está acabando con todo, que apresó 38.300 el año pasado, yo no sé dónde metió tanto preso, y que incautó 25.200 kilos de distintas drogas. Aduana presenta unos cigarrillitos y una cosa a veces. ¿Cómo está? Mire, una de las cosas... un minuto. Está bien. Mire, don Nelson, una de las cosas que yo repito muchísimo es que yo no soy guardia ni policía. Ese trabajo de inteligencia, que una de las grandes lecciones de este cargo para mí, ha sido el gran respeto que yo le tengo a los hombres y mujeres de uniforme de este país. Que ganando muy poco, nos defienden, nos protegen y hacen grandes cosas por esta sociedad. Lo que pasa es que uno nada más ve cuando fallan, pero uno no se entera de todo lo que hacen bien. Y para no abusar del tiempo, es un solo dato que vuelvo y lo repito, no lo dice Yayo, ni lo dice la DNCD, lo dice el gobierno de los Estados Unidos, lo dice la DEA, lo dice la Unión Europea. En el año 2019-2018, aquí se promediaba en hallazgos de estupefacientes 3 y 4 toneladas. En el año 2022 fueron 20 toneladas de hallazgos. 20. Pero no que lo diga Yayo, que la embajada americana emitió un comunicado felicitando a las autoridades en la que la Dirección General de Aduanas se prestigia de ser un ayudante. Porque la labor de inteligencia y la investigación, más que de aduana, es de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nosotros ahí, ellos son la agencia líder y nosotros somos una agencia de apoyo. Pero el trabajo que hacen los hombres y las mujeres de la DNCD, del DNI, que ha estado mucho en noticias en estos días, del J2, que es el brazo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, yo me quedo asombrado con el trabajo de esas militares y militares, porque la verdad es que muchas de esas historias no se pueden contar. Y usted me lo dice, los cigarrillos, nosotros publicamos eso, pero a veces hay que tener cuidado, porque Yulisa, que conoce bien esos procesos jurídicos, sabe que si yo me pongo a decir que agarramos un contrabando que es de fulano, de Merencejo, puedo afectar el caso legal, porque después hay que probar que eso es de la persona que es y de cómo lo mandaron. Entonces eso ya le corresponde a la Procuraduría, al Ministerio Público Independiente, de seguir con eso. Ahora, lo que la aduana hace en ese tipo de situaciones es ayudar. Ahora, las estadísticas que defienden nuestra gestión al respecto, solo le di una para no entrar más. O sea, el incremento ha sido inmenso. Gracias, Eduardo Sanz Lobatón, nuestro yayo de la casa, que ha venido a participar con nosotros en la entrevista de Medios Conjuntos de CDN y El Caribe. Todo lo que aquí se ha dicho y más está desplegado en la portada del periódico El Caribe y en las páginas interiores del día de hoy, y sale también la otra parte el día de mañana.